¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tendrás alguna consulta? No, no todavía. Pero ¿has enviado quizás alguna por el chat? No, no, no veo nada. Lo que pasa es que mi chat no funciona. Ya lo suponía. Profesor, buenas tardes. Hola, Ariana. Sé que me sentí una especie de troleado o algo así. No, no, es que mi micrófono ¿Qué tal? estaba también un poco mal. Ay, No sé si ay. se escucha. Descuida, descuida. Sí, ahora Profesor, sí. mi pregunta era si las obras como España, aparte de mi este cáliz y Poemas Humanos, siguen siendo el periodo vanguardista de Vallejo. Ah, no. Es el tercer periodo es el de compromiso político, compromiso sociopolítico, diría. La etapa vanguardista es la etapa de Trilce. En cambio, ya Juegos Humanos, España parte de este cáliz, ya no. Te voy a compartir al menos esta partecita para que quede más claro. Entonces, en ese periodo no tiene influencia de algún movimiento literario, por decirlo así. Si te percatas, no sé si has llevado ya la clase, si te percatas, cuando se habla de las influencias de Vallejo, se habla principalmente cuando estamos acá en la etapa modernista, ¿no? En la etapa de influencia modernista, mejor dicho, ¿sí? Es aquí donde se habla acerca de las influencias. Tanto en la etapa vanguardista y de compromiso político, no es que no tenga mm, influencias, por supuesto tiene influencias, pero no se destaca sus influencias. Tal es así que muchos críticos señalan que Vallejo, tal es así que muchos críticos señalan que Vallejo en Trilce no tuvo las influencias de los vanguardistas, sino que más bien rompió con el lenguaje a partir de una libertad absoluta de él, porque por entonces, 1920, si bien es cierto, las vanguardias allá en Europa ya existían, difícilmente llegaban esos libros aquí. No, no, no es nuestro tiempo que los libros viajan con cierta prontitud. En cambio, hace poco más de 100 años, ¿no? Estamos 2025 ya, o sea, hace 103, 105 años, ¿no? Allá en 1920, pues no. Algunos señalan que Vallejo no conoció a los vanguardistas. En ese sentido, él inauguró un nuevo lenguaje. No se puede señalar en, que en Vallejo esté el surrealismo, en Trilce, tampoco el futurismo, diríamos más cercano al expresionismo. No hay un cubismo, no hay un dadaísmo. Diríamos que hay una cercanía al expresionismo, pero con mayor dificultad habría
¿no? Es decir, Vallejo inaugura, se podríamos decir, su propia vanguardia. Vallejo no crea un ismo, eso sí, no crea una corriente o una escuela con Trilce, ni con ninguna de sus poemas, de sus poemarios, ni con ninguna de sus etapas. Pero con Trilce inaugura algo que jamás, pero jamás se había hecho de tal manera aquí en el Perú, ¿no? De todos modos, tenemos a Alberto Hidalgo, que sí inaugura más bien su corriente literaria, el simplismo, ¿no? Ese sí, como una corriente. Pero Vallejo entonces inaugura su propio lenguaje, inaugura su propia vanguardia, algo que no se había hecho ni antes ni tampoco se va a hacer después de Vallejo. Pero está en la etapa vanguardista y no solo porque está en la etapa vanguardista pertenece este segundo periodo a la vanguardia, sino también porque su poemario es muy vanguardista. Ruptura sintáctica, em, expresión gramatical caprichosa, versolibrismo, neologismos, ¿no? Muchos neologismos. Bueno, eso es parte de su característica. El prosaísmo no es necesariamente vanguardista, pero bueno, también está el prosaísmo. Entonces, tiene varias características, entre las que más destacan, por supuesto, es su ruptura gramatical, ¿no? Y su ruptura sintáctica, que no es lo mismo, ojo, lo gramatical con lo sintáctico. Cuando hablamos de lo gramatical, estamos hablando, por ejemplo, que yo en lugar de escribir vida con V, escribo vida con B, ¿no? Ahí yo, es una suerte de vanguardismo a la hora de pasar las claves en las aulas. Por ejemplo, señalo, ¿no? Cuando van a marcar, supongamos la 2B, en lugar de B digo 2 vida, ¿no? Y claro que eso causa extrañeza, o digo 2 vaca, ¿no? O sea, con B de vaca digo. Y todo, profesor, pero se escribe con V, o B chica. Y digo, una vaca grande, digo, ¿no? Entonces, esa es la ruptura gramatical, ¿no? Esa es la ruptura gramatical que hace Vallejo. Por ejemplo, busco, volver, busco con V y con tres Vs, ¿no? Cuando busco se escribe con B, ¿no? Y, perdón, y volver con tres Vs, ¿no? Busco y tres Vs, ¿no? Una con V y volver con tres Vs, cuando es solo con una V. La ruptura sintáctica estamos hablando más bien de la estructura oracional. Es decir, hay por ejemplo, erízanos, ¿no? Hay un término neologis, ¿no? También que existe, dicho sea de paso, en los heraldos negros, ¿no? Dios en dados eternos, ¿no? Entonces hay esta cuestión de la vanguardia. Ahora, tu pregunta era si en la tercera etapa de compromiso político hay unas influencias. Todos los autores, claro, acá la respuesta se escapa un poco, digamos, pero todos, absolutamente todos los autores tienen influencias. O sea, no hay ninguno que se escape de las influencias, conscientes o inconscientes. Pero, no obstante, mira, hay una pregunta que supuestamente vino en el 2003, que justamente la tengo acá, a ver, permítanme, donde la pregunta es esta. El libro Trilce de César Vallejo está considerado por la crítica como un conjunto de poemas de vanguardia, sin embargo guarda relación con otros movimientos literarios que son alternativa A dice romanticismo y modernismo, B, clasicismo y expresionismo, C, parnasianismo y simbolismo, costumbrismo y futurismo, y existencialismo y surrealismo, ¿no? Lo más cercano, por ser de vanguardia, además, es con el existencialismo y el surrealismo, ¿no? Hay una cercanía con sus movimientos literarios, pero eh, he ahí, ¿no? La cuestión, cuando André Breton, el existencialismo y el surrealismo existen más o menos en la etapa que se publica Trilce, es decir, de hecho tienen una relación, pero no es que Vallejo haya sido influenciado necesariamente por ellos. Es como decir, por ejemplo, no sé, los cantos gregorianos. Yo, por ejemplo, me interesa mucho el arte, la música. Acá yo un clip. Y a veces estaba escuchando música de la etapa medieval, ¿no? Y es como, es cantos de iglesias. Es música renacentista, la diferencia entre el neoclásico, lo romántico, lo barroco, qué sé yo, ¿no? Entonces afinaba mi oído, ¿no?
Soy en mi adolescencia fui músico, digamos. Y eh, después estaba escuchando música oriental y tenía muchas semejanzas, ¿no? Y pensé que tenían una relación. Averiguando, me di cuenta de que hay una semejanza, pero nunca se habían lo oriental de entonces con lo occidental, europeo, italiano, no habían tenido influencias ni de aquí para allá ni de allá para aquí. No. Había habido cierta similitud por propia cuestión humana, digamos. Bueno, así lo explicaba el texto. Es decir, que es una expresión muy humana la de esos cantos. Bueno, me da un poco de pudor. Este, pero es... ¿no? Algo así con respecto a Trilce. Es decir, no hubo una influencia directa, ¿sí? Pero hay ciertas coincidencias, ¿no? Y con respecto a Trilce. Y con respecto de lo del compromiso político, ¿no? Eh, eh, También hay influencias, por supuesto, pero sus influencias, diría yo, están más cercanos al expresionismo, ¿no? Y a sus lecturas eh, filosóficas, políticas, ¿no? Porque, y acá habría que señalar, si nos damos cuenta, acá dentro de las preguntas difícilmente pues vamos a ver esto de las influencias, pero es una duda que tienes, intento resolvértela. Em, en, en este compromiso político, algo que va a señalar y debería colgarlo aquí es un texto que se llama Contra el secreto profesional. En este texto contra el secreto profesional, pues Vallejo, mira, lo voy a traer, ¿ya? Vallejo dilapida, asesina a los vanguardistas, o sea, critica a los vanguardistas. Porque Vallejo lo que te dice es que mm, el problema no es... Uy, ahora completo esto. Dios. El, el problema es, mejor dicho, el problema es que los poetas, los escritores, los artistas están tomando la vanguardia y utilizan la vanguardia, pero como un ropaje. Es decir, consideran que la vanguardia es colocar cualquier palabra detrás de otra y ya, y se olvidan de algo muy importante, que es la parte espiritual. Espiritual no en el sentido religioso, no, sino más bien espiritual en el sentido de lo humano, en el sentido de el dolor, en el sentido de las emociones, sea el de la alegría, sea el de la tristeza, una tristeza que llega hasta el desgarro. Entonces, a ver acá, a ver acá, mm, no sé. Ven, mm, ha salido un PDF, pero es el texto que busco para leerte. Permíteme un segundo. Profesor, luego Sí, también dime. podría explicarme eso del dadaísmo, el futurismo, el cubismo, para que me Claro, quede claro. más claro, por favor. Sí, sí, cómo no. Ahora te explico. Y te voy a explicar, además, voy a aprovechar para colocar acá algunos. Lo que pasa es que estos sismos, estos movimientos vanguardistas, mm, pueden ser, también están en la pintura, se meten al cine, a la narrativa, ¿no? El cubismo, por ejemplo, Pablo Picasso, ¿no? En el surrealismo, el gran Salvador Dalí, ¿no? Entonces voy a colocar ahí algunas imágenes, ahorita voy a aprovechar em, para que te quede más claro. Mm,
Mm. Mientras voy buscando, te voy explicando. Para que no haya este silencio muerto. A ver. em, Según lo que... A ver, pues, mira, que he encontrado lo que buscaba. Pero bien, primero voy a... sí, voy a empezar con esto. Algo que tiene que ver mucho. Hay varios factores que van a impulsar a que se dé la vanguardia. Partamos por ello. Entre esos factores, por supuesto, está el contexto sociopolítico, y entre ese contexto sociopolítico se asocia a una etapa en Francia que se llama la Belle Époque, no la Bella Época, en Francia la Belle Époque. Y estos cambios que se van dando. Desde el aspecto literario, hay que entender que, mira, voy a traer, no sé si estás viendo acá, pero lo voy a colocar, semana 14 creo. Creo que sí puedes ver. Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya he cambiado de imagen. Oye, acá estaba. O estaba más bien acá. A ver un momento. Sí, acá está. Esto para acá. Ya. Siglo XIX es una época que hay muchos cambios. ¿Sí? Una época con muchos cambios. Y entre esos cambios está la revolución industrial y todavía más ciertas tecnologías que van a propiciar a que el arte necesite cambiar de rumbo. Ya no se puede crear de la misma manera. Sucede que va a haber un invento que va a marcar mucho a los pintores. Este invento que va a marcar mucho a los pintores es este aparato, em, este, ¿no? No el celular, sino la cámara. En el siglo XIX se crea la cámara y cuando un pintor trataba de retratar el mundo, ¿sí? Cuando un pintor trataba de retratar el mundo, el paisaje, lo que fuere, sus objetos, intentaba retratar el mundo a partir de un concepto que venía desde antes de Cristo, desde la época de Aristóteles, es más, de la poética de Aristóteles. Ese concepto se llama la mímesis, es decir, el arte imita la realidad, ese es el concepto básico, el arte imita la realidad, ¿no? Y mientras más cercano a esa realidad puede estar el arte, pues el arte es más perfecto. Te hago una pregunta, Ariana. Cuando tú eras chiquita, quizás hasta ahora, probablemente, y nos mandaban a pintar, a dibujar, suponte, colocan en la pizarra un árbol y una casa. O esto ya, este, este puzzle, ¿no? Y dicen, dibújenlo. Te pregunto, ¿el dibujo más cercano a esto sería alguien que pinta mejor? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no? Esa concepción que aún tenemos es una concepción clásica de lo que es el arte. La vanguardia rompe con eso, pero no rompe de inmediato, por supuesto, va paso a paso. Entonces, los pintores intentaban retratar la realidad tal y cual como era, bajo el concepto de la mímesis aristotélica. El arte imita la realidad. Mímesis es eso, imitación. Pero parece, entonces yo intento, suponte tú, Ariana,
tratas de hacer un paisaje con varias personas, los pintas, contratas modelos, ¿no? Y de pronto, un mes después, y un mes quizás es poco, quizás más de un mes, terminas tu cuadro gigante y dices, he terminado mi obra. Genial. ¿Qué has terminado? ¿Cuánto te ha demorado? Casi un par de meses. Y viene alguien y dice, a ver, ¿qué? Mira, sí, están iguales. Yo me he demorado, pues, un segundo, ¿no? Claro, ahorita estoy exagerando para que se entienda la diferencia, pero por entonces, por supuesto, no es que era un segundo, ¿no? Tomaban, tenía que revelarlo, ¿no? Había un proceso, pero podía tardar un día, podías tenerlo ese mismo día. Y no, estamos hablando del siglo XIX, principios de, vamos a colocar acá, ¿qué es esto? Mira, 1839 se inventa la cámara fotográfica. La cámara de daguerrotipo fue la primera cámara comercializada en masa producida por Alphonse Giraud en 1839, nombrada en honor a su inventor Louis Daguerre. Daguerrotipo fue un nuevo proceso de captura permanente de imágenes fotográficas en una placa. Entonces, mientras aquel hombre, el pintor, se demoraba un par de meses a más o menos en retratar la realidad, venía otro que ¿no? No se forzaba nada más, ¿no? Ponía acá su capita y después lo revelaba y acá está. En esto te demora un par de meses, yo lo tengo un día. ¿Qué pasó? La cámara fotográfica vino a competir con la pintura. Y es como que el cine viene a compartir, o el celular viene a competir con, con el cine y así, ¿no? Entonces se tienen que reinventar. El pintor debía reinventar. El pintor ya no podía seguir pintando la realidad tal y cual como era. Ojo, estoy partiendo desde dónde parte la vanguardia para que entendamos mejor dónde es esto del futurismo y todo, ¿no? Entonces, esto por el lado de la pintura, ojo, ¿eh? Los nuevos pintores van a tratar de retratar el mundo ya no de forma idéntica. El primerismo vanguardista dentro de la pintura se llama el impresionismo. ¿Sí? Impresionismo. Voy a colocar acá. Este impresionismo es, a ver, vamos a colocar acá, vanguardismo, ya. Este impresionismo es un ismo de pintura que trata acerca de mm, pintar el mundo, pero a partir de las impresiones, de tus sentidos. Es decir, vamos a poner un ejemplo para yo saber, ya, esto. Una cosa es que alguien venga y me pinte así, bajo esa luz, y otra cosa sin esta luz. El color varía. El color varía y tu percepción varía de acuerdo a la noche, de acuerdo a... La luz va a ser muy importante, de acuerdo a dónde se pinte, ¿no? Y cuando nosotros vemos, no vemos el mundo de forma nítida. No vemos el mundo. Entonces, el impresionismo trataba de captar el mundo a través de sus sentidos y a veces cuando vemos el mar, no está de forma nítida, ¿no? Entonces, hacían como la técnica del puntillismo, ciertas técnicas ensombrecidas, de tal forma que tú lo veías y tú dices, oye, qué chévere dibujo, y te acercabas y habían retazos así, así que no era tan perfecto, y dices, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Porque se trataba de representar el mundo a partir de, o las pinturas a partir de tus sentidos, de tus cinco sentidos. Luego va a venir otro ismo dentro de la pintura. En el impresionismo está ante todo Cézanne, por ejemplo, Cézanne, rayos. Salud, gracias. Bien, un segundito.
Un segundo, un segundo. Bien, entonces, luego viene el expresionismo y el expresionismo ya no va a captar la realidad a partir de los sentidos, sino más bien a partir de las emociones. Esto, por ejemplo, se acerca a lo que será el expresionismo, ¿no? Vallejo se acerca a esto que se llama expresionismo, que trata de captar el mundo a partir de los sentidos, el mundo a partir de las emociones, ¿no? Entonces, hay un cambio sustancial en la pintura y esto va a ser llevado también a las letras. Por el lado de las letras, a la par, ¿qué está pasando? Algo fundamental. La vanguardia es hijo del romanticismo. Y esto que quiero que quede claro, no lo vayan a confundir porque en la mañana lo dije así y ya estaban confundiendo. Ah, ¿qué? Entonces, ¿hay características del romanticismo? No, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Pone la característica clave de la vanguardia, pero y del romanticismo. Una de las características clave del romanticismo es, me acordé de algo, una característica clave del romanticismo es el culto al yo, el sujeto, es el individuo. Es decir, Walt Whitman tiene un poemario que se llama Canto a mí mismo, un poema, ¿no? Canto a mí mismo. Entonces, y lo otro es la libertad. Sucede que los románticos, pese a proponer, propagar y pregonar ello, no fueron del todo libres, pero dejaron la semillita, dejaron la semillita. Acordémonos que el romanticismo tiene que ver con la libertad, ¿no? Con la rebeldía, con causa, por supuesto. Es decir, todo este aspecto emocional, soñadores, idealistas, ¿no? Luchar, por ejemplo, por eso viene la parte histórica también, pero una lucha social que busque la equidad social, la justicia social, ahí están los ideales. Y esta parte del amor tiene que ver porque es eh, las emociones, lo subjetivo. Y sucede que esta libertad también se ve en el campo del amor, ¿no? En el campo del amor, muchas veces cuando hay ciertas barreras sociales o familiares o simplemente de pareja, pues vemos que hay este, cierta irracionalidad de hacer ciertas locuras que eh, no la piensan de momento, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, el romanticismo se ha ido solamente esa parte, cuando el romanticismo es mucho más amplio. Y entre eso más amplio está este intento de libertarse de todas las cadenas. Ya nos hemos liberado de la monarquía que nos explotaba y solamente vivían bien los reyes, ¿no? Ya nos hemos libertado políticamente, socialmente, pero en las artes seguimos siendo gobernados por un neoclasicismo que nos dicen que debemos escribir así, ¿no? Debemos sujetarnos a las leyes de Aristóteles, a las leyes que están en la poética que se escribieron hace antes de Cristo, más de 1000 años. Seguimos sujetados, entonces el romanticismo empieza ya a dar los primeros pasos que va a venir luego. Luego del romanticismo pasamos a un parnasianismo. El parnasianismo va a tomar algo del romanticismo, más no todo, ¿sí? Va a dejar más bien este subjetivismo para tratar de ser objetivo, pero desde un punto más bien eh, eh, pictórico. Ahí tenemos esta cuestión de tratar de retratar la realidad, pero ojo, ya no como antes, sino a través de la metáfora, a través de la belleza, a través del purismo. Esto lo va a tomar bastante el modernismo. Después del parnasianismo viene lo que es el simbolismo. Todavía no hemos llegado a la vanguardia, pero ya nos acercamos. Romanticismo, todos son ismos poéticos. Romanticismo, parnasianismo, ¿sí? Romanticismo, parnasianismo y simbolismo. ¿Sí? Simbolismo. Acá, con el simbolismo ya estamos a puertas de la vanguardia. ¿Por qué? Porque el parnasianismo, si bien es cierto, continúa lo que es el romanticismo, todavía tiene pegado lo de la métrica.
No hay un verso librismo. El verso libre, chicos, el verso libre es una canallada para la poesía y para los poetas de entonces. El verso libre, ¿qué es el verso libre? Escribir sin métrica. Pues los románticos no llegaron a escribir sin métrica porque para los románticos, por supuesto, un poema era escribir con métrica y rima, sea métrica, rima sonante o consonante, cualquiera de los, de las rimas, pero con rima y con métrica. No llegaron a ello, ¿no? Porque todavía, pese a pregonar la libertad, no, por supuesto, estaban sujetados a ciertas cadenas de su época, ¿no? A ciertas cadenas. Por supuesto, lograron varias cosas, entre ellos liberarse del canon dramático, o sea, del teatro, con respecto a las leyes de Aristóteles, que eran, acuérdense, pues, las leyes de unidad de tiempo, unidad de acción y unidad de espacio, ¿no? El prólogo de Cromwell, de Rubén Darío, es decir, de Víctor Hugo, allí está lo que hoy se conoce como el manifiesto romántico. Manifiesto romántico, sí, sí. Entonces, repito, para que vaya quedando claro, el romanticismo da la primera semilla, el parnasianismo continúa, sí, pero todavía sigue con esto de la métrica, el purismo, el esteticismo, ¿no? Pero da un pasito y los simbolistas se dan cuenta de ello. Entonces los simbolistas dicen, no podemos seguir escribiendo de la misma forma que los parnasianos. Y tenemos a Rimbaud, ¿no? Y al propio Baudelaire como los primeros que rompen la cadena de la métrica. Les digo, repito, escribir sin métrica un poema era todo menos un poema para entonces. Es como que yo te presento, no sé, mi poema dice, me doy cuenta de que no soy nadie. Me doy cuenta de que soy nadie. Solo un número más en la especie. Canto y ruido bajo las piedras. Ahí está quedando bien. Canto y ruido bajo las piedras en esta noche inmensa que me acompaña tu ausencia. Ya está. Estoy acá anotándolo, por si acaso. Moisés Azaña, Dixie, firma. Entonces, estamos ante... Y me lo leen las personas del siglo XIX, los poetas del siglo XX, y me dicen, oye, pero no tiene métrica, em, no hay rima, ¿no? Hace un rato había preguntado a Ariana si cuando un poeta, un pintor, se le considera que pinta mejor, cuando se acerca su pintura a la realidad, y sí, me respondió que sí, porque así es, ¿no? Todavía, esto por supuesto fuera del círculo de los pintores. Fuera del círculo de los pintores, eh, la gente en general, en común, que no está metida en el arte, considera que alguien pinta mejor mientras se acerca a la realidad. Es decir, si yo le muestro lo que están viendo ustedes, estas pinturas, y dicen, oye, ¿qué hace? Oye, está loco. No sabe dibujar, no sabe pintar, ¿ah? No sabe, mi hijito dibuja mejor, van a decir, ¿no? Y es porque hay una concepción aristotélica. Igualmente, con respecto a la métrica, ¿no? Algunos considerarán que si no hay métrica, pues no es poema, si no hay rima, no es poema. Muchos, me acuerdo en el colegio cuando enseñaba y mandaba a escribir un poema, dice, profesor, ¿debe tener rima? No, necesariamente, eso ya hace muchos años, hace 200 años que no se escribe así. En cambio, em, ¿cuándo se rompe eso con el simbolismo? Rimbaud, Baudelaire son los dos, uno de los primeros en romper ello. Y con ello damos un salto. Por supuesto, no entran al vanguardismo estos dos poetas malditos, eh, Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, no entran, pero abren el paso a lo que va a venir. Esto, la ruptura total, el ser iconoclastas, el subjetivismo absoluto, el no me importa nada si entiendes o no entiendes mi poema, el que yo escribo lo que quiero, el yo puedo hacer un poema con las letras de los periódicos, recortar
palabra por palabra, mezclarlas como sea, y tú vas sacando estas palabras y colocarlas en el orden que el azar dicta, y ese ya es un poema. Que para ti no sea un poema, a mí no me importa, ¿no? Allá tú, ¿no? Esto lo va a juzgar el arte y no la persona. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo vamos? Sí, profesor. ¿Tú? ¿Todo bien? Ah, veo que se han sumado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? O Wilson, Julian, no sé. Y María Paz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá seguimos. Ahora entonces entremos a la parte de los sismos, que es la pregunta que me había formulado Ariana. Y con esto de los sismos voy a traer acá, ya que lo primero es el dadaísmo. Oye, el dadaísmo, ya, antes de traer. mm, Tristan Tzara es el líder del dadaísmo, y dadaísmo proviene de... Estaban buscando un nombre. Estaban buscando un nombre para colocar a su colectivo poético, a su corriente estética vanguardista. No se les ocurría a ninguno, ninguno les convencía. Y un día, Tristan Tzara estaba caminando y de pronto escucha a un bebito, dice, a uno de los bebitos, y empieza pues a decir, y dice, lo tengo. Va con sus amigos, los poetas, y dice, tengo el nombre. ¿Cuál, cuál? Dada. ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Cómo, cómo? Dada. ¿Y, ¿y qué significa eso? ¿De dónde lo has sacado? ¿Que es árabe, egipcio? ¿De dónde es? ¿Y qué significa? No significa nada. ¿Cómo que no significa nada? No significa nada. Eso es nuestro arte. Justamente entonces el dadaísmo es la expresión absoluta de el sinsentido, el absurdo, el caos en el que vivimos. Gente asesinándose entre ellos por países que ni le pertenecen. Y esta es la historia de siempre, ¿no? O sea, hace poco estaba viendo que hay compatriotas, iba a decir, que de algún modo lo serían, ¿no? A decir de Felipe Pardo y Aliaga, colombianos, y seguro también habrá peruanos, no sé, pero vi sobre todo colombianos de nuestra América y de América Latina, que la llaman ustedes. Ya he expresado mi, ¿cómo se llama? Mi objeción a ese término, pero bueno, eh, que van a la guerra de Ucrania por unos euros que no les terminan de pagar, y mueren por nada, tratan de matar a alguien por nada. Entonces estamos en un contexto terrible que ya nos llenamos de un absurdo. La vida no tiene sentido, va a venir estas corrientes existencialistas, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, voy a la puta. Ya está. Permítame. Primero las pinturas. Ya, entonces, por ejemplo, cuando les había comentado el hecho del sinsentido, ¿no? El dadaísmo, como les dije, ustedes pueden ser poetas, cualquiera puede ser poeta, ¿no? Es justamente, ellos van a tener un aborrecimiento al concepto de belleza, ¿no? Eh, y todo esto porque
tiene que ver con que hay un poeta peruano, se llama, que es escritor, novelista también, mm, Escorza, Manuel Escorza. Y, permítame, ejemplifica muy bien lo que es esta característica. Dice así, acá está. Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Quizá mañana los poetas pregunten, ¿por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Eso es una de las características del dadaísmo. Es decir, ¿cómo podemos buscar esta cuestión de la belleza, ¿no? Esta belleza, esta cuestión de, oye, tus dos ojos son unos luceros, la rosa perfecta bajo el cielo nocturno de, de tu corazón bajo esta tarde. ¿Qué sé? Estoy diciendo cualquier cosa. No, no, no. Se están muriendo, están matando. O sea, la busca de la belleza y la idea de un arte para complacer los sentidos era absolutamente inadmisible mientras habían dos hombres atacándose y matándose. Entonces el dadaísmo tenía este sentido de aborrecimiento a ese concepto de la belleza, ¿no? Por eso, con con el dadaísmo incluso había un sentido antiartístico, antiliterario. Lo que más importaba no era tanto el objeto artístico, sino más bien el gesto artístico. Es decir, y esto tiene que ver con la postura que va a hablar Ortega y Gasset en su libro La deshumanización del arte, ¿no? Eh, hay un artista, Marinetti, sí, que señalaba, si ustedes chicos soplan un globo, o sea, empiezan a llenar un globo, su globo costará más que sin haberlo, sin ese aire, o costará menos, porque ya se usó, o no les importa. Marinetti decía que, en efecto, si ustedes lo llenan de aire, va a seguir siendo va a ser algo eh, inútil, ¿no? Inservible. En cambio, si eso lo llena de aire un artista, ese globo ya no va a ser un globo cualquiera. Ese globo va a ser un globo de artista. Y si es un globo de un artista, pues vale bastante. Bajo ese concepto, ¿no? Esto era un impulso Dada, claro, no pertenecía al Dada, ¿no? Entonces la valoración del gesto artístico valía por encima del objeto artístico, ¿no? Entonces el artista dejará de ser el que pinta o esculpe, el que genera la belleza, ¿no? Y pasará a ser aquel que escoge un objeto sin pretensiones estéticas y le otorga un significado, por el solo hecho de haberlo seleccionado,
¿no? En ese sentido, otra de las características del Dada, pues es del dadaísmo, su humor irónico, su carácter provocador e irreverente. Les voy a contar algo mm, que presencié y que era un acto Dada, totalmente Dada. Era un recital poético, ¿sí? Un recital de poesía. Ahí van a recitar algunos poetas, ¿sí? Y también había lo que se llama microlibre. Para quienes no saben, microlibre es que eh, además de recitar los poetas que han sido invitados, hay la oportunidad de que los que estén en el público puedan también leer lo que guste, ¿no? Se acercan, leen, ¿no? Solamente dicen, oye, voy a leer ya, está bien. Digamos que los intermedios son de la gente de Microlibre, ¿no? De hecho, no tendrán el tiempo de los invitados, pero tienen un tiempo. Se presentó un hombre, eh, todos lo miraron extrañados, así de la nada. Se acercó y estaba con un hacha, ¿no? Y empezó a romper el suelo. Se empezó a tirar el hacha al suelo, así, ¡pah! ¡Pah! Y todos era como, nadie se acercaba porque estaba con el hacha. Y estaba así. Terminó o sea, terminó el hacha, lo aventó el hacha al costado y dijo, esto se llama, perdonen el término, ¿no? Esto se llama pateando tu culo. Tiró el hacha y se fue. Desapareció. Eso es dadaísmo total, ¿no? Provocador, irreverente, ¿no? Una burla feroz del arte. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo hacer arte esto, no? Claro, lo persiguieron porque había roto el piso, ¿no? Le querían hacer pagar eso. Entonces, eso es Dada, se va entendiendo, ¿no? Eh, había un hombre, esto también en otro recital poético, era un poeta cusqueño que había escrito un poema que era así, ¿no? Era algo así, que jugaba con la caca y la mosca, ¿no? Mosca, caca, caca, mosca, mosca, caca, algo así, no me acuerdo muy bien. Y todos, en serio, ¿qué? Dijo, bueno, muchas gracias, este poema me costó mucho haberlo terminado. O creo que un poco con esa idea, ¿no? Dada. Miren, les voy a colocar esto de... Creo que acá nada más. Oye, hubo un pintor, se llama... Un pintor que, dicho sea de paso, lamentablemente, pues, ha reconocido en su arte, pero eh, supe de primera fuente que un tanto discriminador, digamos, tenía estas cosas, como era de la clase social, digamos. Pero bueno, eso no es el punto. Vamos a dejar de lado esta parte y vamos a esta, eh, eso fue cuando, uy, ¿dónde está? Acá está, José Tola. Se lo voy a colocar acá. Cuando se inauguró uy, pega. Cuando se inauguró ¿cómo se llama? Su mural, no, que es su escultura. Me dicen si se logra escuchar, pero creo que no se logra escuchar, o sí. Dice compartir sonido, creo. Sí, creo que es esto. La señora Diana Álvarez Calderón Gallo, ministra de Estado en el Despacho de Cultura. Señoras regidoras de la Municipalidad de Miraflores, señores funcionarios, señor José Tola de Javis, artista. Sí se escucha, ¿cierto?
Sí, profe. Gracias. Artista plástico. Señor Ramón Barúa Alzamora, director de la Asociación Vida Perú. Dignas autoridades, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor José Tola de Javis. Pues esto ahora deja. Bueno, ya ven más o menos la clase social, pero el punto es, él es el pintor y artista que había hecho justamente, iban a inaugurar esto que está en Miraflores, iban a inaugurar su escultura que habían hecho, ¿no? Y entonces le estaban dando la palabra. Artista plástico. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Artista plástico. Bueno, está dicho sea paso, al costado estaba el que va a ser después el alcalde de Lima, Muñoz, ¿no? Alcalde que también fue de Miraflores. ¿Ya lo dices? ¿Sí escucharon lo que dijo? Sí. ¿Expresó alguna palabra? No. Mire. Esta es una muy buen contraste de lo que les diría que es la vanguardia con lo que no es. Todo esto, diríamos, es el arte tradicional. Obviamente que no es nada, no es un acto artístico lo que está, pero quiero decir que antes la poesía, permíteme la corbata, voy a ponerme, un momento, bajo el cielo azul están estos árboles verdes, donde contemplo el río que se acerca. Eh, no, y no estoy siendo muy, vea de esa otra. No estoy siendo totalmente estricto con ello, porque tendría que haber una métrica y una rima, ¿no? Entonces es más lo que se ha entendido por poesía a veces, no, a veces no, lo que se sigue entendiendo por poesía por todas aquellas personas que no están en la poesía, por todas aquellas personas que son la gran mayoría, que no están en el arte, porque creen que la poesía se trata de rimas. Bueno, se trató hace unos 200 años, ya no. En realidad menos, hace menos de 200, pero ya no trata, que tiene que ver con palabras, solo palabras bellas, preciosistas del modernismo, y que no puede haber otras palabras. La vanguardia, el siglo XX, hace 100 años, vino a romper eso, ¿no? Esto es el arte Señores tradicional, funcionarios. diríamos. O sea, no es el arte, pero es, digamos, metafóricamente hablando, ¿no? Señor José Tola de Javis, artista plástico. Señor Ramón Barúa Alzamora, director de la Asociación. Esto Nos es la honra con su razón. presencia la señora Flores. Señora Flores. Nos honra con su presencia la señora Diana Álvarez. Sonra con su presencia, o sea, es todo más, sí se entiende, ¿no? Estoy recalcando. Y acá esta parte, y miren, o escuchen mejor, la parte en la que, bueno, ya se va el artista plástico y cuál es el comentario de quien está grabando, me parece. Ay, ¿qué es esto? ¿No? El público se ríe, lo toma como un chiste, tampoco conoce mucho del arte, por causa, ese es un poco, justamente, humor, y esto, es muy dada, ¿no? Obviamente no lo van a entender, y la señora que está grabando, ay, ¿qué es esto? Tampoco entiende porque no está metida en el arte. Ay, ¿qué es esto? La ayahuasca, mucha ayahuasca. Qué malcriado. Y lo llama malcriado. ¿No? Y claro, es un poco eso, para todos los demás va a ser malcriado. Pero no, es un acto artístico, ¿no? Eso es lo que habría que comprender. Sucede que no todos están
eh, bajo esas gafas, ¿no? No están esas gafas. Es que lo curioso es que él ha hecho esto en un acto solemne, un acto oficial, un acto que la misma municipalidad le está agradeciendo. Ahora, claro, si eso está en un ámbito poético, bueno, se entiende, ¿no? Y todo el mundo va a comprender y es como que probablemente vaya a aplaudir y lo comprenda. ¿No? No solo no lo comprende, sino que también probablemente le va a parecer, oh, bueno, ya manido, eso ya se hizo hace unos 100 años, ¿no? Bueno, la vanguardia, con la vanguardia hace 100 años. Hay muchos, pues, que hoy en día nos intentan vender cosas vanguardistas cuando ya se hizo hace 100 años. Em, pero para lo rupturista, y eso es la poesía vanguardista, es algo que rompe, algo que intenta de algún modo herirte. Hay otra palabra, intenta eh, no sé, esa palabra se me ha ido, que es justamente enfrentarte y eh, sacarte de tus casillas, pero no solo, no de enojo, sino más bien de hacerte dar cuenta de cosas. Y la señora lo toma mal, ¿no? Qué mal criado, dice. Qué malcriado. Han sido las durísimas palabras del señor José Tola, artista plástico. A continuación, damas y caballeros, las Pero bien, entonces volvamos a lo nuestro. Oye, eso no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es acá. Semana 11, semana 11. Oye, se perdí. Ah, este. Ya. Vamos entonces con la... Oye, me he ido tanto. Ya, eso es el dadaísmo, entonces, ¿no? ¿Se entendió? Creo que sí. Voy a traer, miren, unas imágenes dadaístas y algún texto dadaísta también. De demora. De acá. Nueva diapositiva. Miren, ese es el dadaísmo. Y creo que no está copiando. Vamos a ver si ahora sí copio. Ah, mira, pero yo sí conozco esta, dicen, ¿no? Pero no, lo que ha hecho... Lo que pasa es que el arte, en general el arte era intocable, intachable. Yo me acuerdo que en primer año en la universidad hubo una discusión. Eh, es- la discusión versaba eh, en que si se podía leer, perdón, si se podía leer poesía en el baño, ¿no? Y habían los puristas, digamos, que no, porque la poesía es algo puro, bello, inmaculado, no podía mezclarse con aquello no bello, no maculado, ¿no? Yo era de la idea de que sí, por supuesto, se podía leer en cualquier parte, y por supuesto también en el baño. Es más, era más honorífico de algún modo. Fue una discusión, un debate mm, con cierto alteramiento de los puristas, digamos, porque señalaban de que no. Y esto tenía que ver con una concepción modernista, una concepción clásica, digamos, de que el arte es mm, divino, sacro, sacro, sobre todo sacro, es decir, que no se puede tocar, ¿no? Que es algo que hay que respetar. ¿Y qué hicieron los dada? Pues los dadaístas agarraron y le pusieron bigote y barba a la Mona Lisa. Entonces, de inmediato, falta de respeto. Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Pero eso es dadaísmo. Oye, acá he puesto, he puesto arte dadaísta y hay algunas imágenes que son surrealistas, pero están como dadaísmo, ¿no? Hay que tener cuidado. Ahora ponen cualquier cosa, ¿no? Y me gusta cómo salió acá. Vamos a dejar ese. Y creo que ese es el que sale mejor. Si se dan cuenta acá, es dada también porque ha hecho collage.
Han puesto esto y le han sacado la cara y han puesto otros collages, cualquier cosa, pum, 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 y armaron. Y ahí hicieron su arte. Con respecto a ver, voy a traer un texto ahora. Por supuesto, si se dan cuenta, tiene irracionalidad o racionalidad el dadaísmo. Pues irracionalidad, ¿no? Entre los Dada, pues está, por supuesto, Marcel Duchamp, ¿no? El que va a colocar, pues, un inodoro, ¿no? Ahora, eh, bueno, el texto. eh, Normal lo que el dadaísmo, como supondrán ustedes, pues, si bien caló más en el ámbito de la pintura que en el ámbito de la escritura, ¿no? Y pues en Vallejo no encontramos esto que es Dada, pues, ¿no? Ahí, ahí, permítanme. Ya, creo que encontré. Mm, creo que no. Ya, este creo que sí. Creo que sí. A ver. ¿Cómo era de suponerse? Está en francés. Vamos a pasar con el siguiente, si no, no vamos. Ya no encuentro textos de dadaísmo. Mm, allá, allá. Bueno, acá de Aldo Pellegrini, Agua salvaje de Tristan Tzara. Bien, la traducción. Ya, un textito, ya bueno. Este textito puede ser. Mm, Nueva diapositiva. Pegar. Lo que sea. Ahí está. Ya. Traducción de Aldo Pellegrini. Los dientes hambrientos del ojo. Mira. Dientes hambrientos. ¿Cómo? Pero dije del ojo. Cubiertos de hollín de seda, abiertos a la lluvia todo el año. El agua desnuda oscurece el sudor de la frente de la noche. El ojo está encerrado en un triángulo. El triángulo sostiene otro triángulo. El ojo a velocidad reducida. Mastica fragmentos de sueño. Mastica dientes de sol, dientes cargados de sueño. El ruido ordenado en la periferia del resplandor es un ángel que sirve de cerradura a la seguridad de la canción. Bueno, y así continúa. Sucede que el dadaísmo
por eso mismo les comentaba, em, tuvo mayor relevancia en la pintura, ¿no? Y sus poemas, como jugaban demasiado, lamentablemente no tuvo la importancia de vida. Entonces, el dadaísmo donde tuvo mayor importancia fue en su actitud. Donde sí hubo mayor relevancia dentro de los vanguardismos, pues por supuesto fue el surrealismo, ¿no? El surrealismo. Voy a traer acá pinturas surrealistas, quizás conozcan ustedes a Salvador Dalí. Dicho sea de paso, fue pues un tiempo que yo, pues Dalí era mi ídolo, ¿no? Yo, ya lo había olvidado un poco, en verdad, ¿no? Hace tiempo no revisaba a Dalí. Pues Dalí para mí, pues sigue siendo un genio, por supuesto. Y es nietzscheano. Eh, ¿a qué refiero cuando digo que es nietzscheano? Nietzsche tiene en su libro Ecce Homo pasajes, títulos donde señala por qué soy tan sabio, por qué soy tan genio, ¿no? Bueno, Dalí tiene ese aspecto nietzscheano, de saberse genio, saberse sabio. Por eso en su autobiografía eh, señala eso también, ¿no? Que cuando él iba al baño, o sea, todo el mundo puede tomarse la mano, la mejilla con la mano, pero no todo el mundo era un genio que se tomaba la mejilla con la mano, ¿no? Cuando él se tomaba la mejilla con la mano era la de un genio. Cuando compraba pan era un genio. Cuando se sentaba en el baño era un genio. Cuando pensaba era un genio. Cuando respiraba era un genio. Esta es una de la persistencia de la memoria, es uno de sus cuadros más conocidos. Lamentablemente el que acabo de colocar no se nota bien. Ay, este tampoco, porque no tan bien, carajo. O sea, sí, este sí. Bueno, ese es su cuadro más conocido, Salvador Dalí. Tiene que ver, pero no sé, creo que no sé si ustedes saben, hay una forma de encontrar imágenes, pero a una medida exacta, no me acuerdo cómo se llama. Es un número. Hay pintura de Salvador Dalí, pinturas grandes ahí. Entonces, vamos a decir así. Bien, mejor les digo, no, me sale grande, ¿cuál era? Quiero que conozcan al gran Dalí y me salen unos pigmeos acá. No, pero bien, creo que algo se logra ver también, pero no se logra ver. Si se dan cuenta, ya bien, el surrealismo se generó a partir de André Breton. André Breton tuvo un sueño, eso lo cuenta él. Tuvo un sueño donde él estaba caminando y de pronto se le cae la cabeza. Y cuando se le cae la cabeza, él no muere, sino que ve la cabeza, va, lo recoge y sigue caminando. Se despierta, y esta cosa de artistas en realidad, ¿no? Porque tú despiertas y dices, wow, qué loco sueño, voy a seguir durmiendo. Pero no, él despertó, se quedó pensando, dijo, mi sueño me ha traído una gran idea. Y le pescó la idea y no podía dormir. Entonces llamó a su amigo, dijo, tengo algo que contarte, algo urgente. No, ya mañana. No, 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 ahora mismo. Y fue, ¿no? ¿Qué pasó? Y lo despertó a su amigo. ¿Qué es eso urgente? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. He tenido un sueño. Es en serio, por eso me has llamado, por eso me has despertado. No es un sueño cualquiera. Es un sueño que va a cambiar la dirección de la humanidad. Este sueño, por supuesto, era, eh, eh, ¿cómo decirlo? Un sueño de... Ya, y le cuenta el sueño. Ya, ya, ¿y qué tiene que ver ese sueño?
Y la teoría del surrealismo, que al principio se llamaba suprarrealismo, y después se disminuyó a surrealismo, fue, eh, fue que el sueño, la realidad onírica, onírico es sueño, es una realidad existente, ¿no? La realidad del sueño es una realidad que realmente existe, ¿sí? Esa es la teoría. Y que lo que nos pasa acá, en el mundo de la vigilia, también existe, por supuesto, ¿sí? Pero con una diferencia. Y la realidad del sueño es una realidad superior. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque en el sueño no estamos atrapados por la autoridad de la razón. En el sueño, lo que se devela son, es nuestro inconsciente. Siglo XIX, Freud, Sigmund Freud, ¿no? Freud, pues, fue también parte de, bueno, Freud, no solo Freud, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, ¿no? Toda esa gentita fueron parte de lo que va a venir también en la vanguardia, ¿no? Que el inconsciente. Entonces, en el sueño es una realidad superior porque se devela nuestro inconsciente. Todo aquello que tú guardas en tu ser consciente, en el ámbito de la vigilia, ahí se despierta. Esa es más o menos la hipótesis que plantea. Por lo tanto, para nosotros escribir de una mejor manera, para nosotros eh, alcanzar la plenitud del arte, debemos vencer a la razón. Y para ello se va a aplicar o aplica ciertos métodos como el cadáver exquisito, pero principalmente la escritura automática. ¿En qué consiste la escritura automática? Pues la escritura automática consiste en escribir sin detenerte, te equivoques o no, no te detengas, escribes y escribes sin detenerte, porque si te detienes, y es más, si retrocedes para leer, significa que aquello que te está mandando no es tu parte más honesta, más sincera, del inconsciente, sino más bien es tu parte consciente comandada por la racionalidad. Y eso es lo que se quiere evitar. Eso es lo que no debemos permitir, diría André Breton, el francés André Breton. Entonces es escribir y escribir y escribir y escribir. Y por supuesto, cuando escribes y escribes y escribes y no dejas de escribir lo que fuere, va a salir algo totalmente absurdo, sin sentido, porque en principio podrías decir, no sé, en este momento no sé qué escribir, solamente veo una botella que tiene ojos en la palma de su mano, como un maniquí que ahora me está viendo. Yo me inundo a través de sus dedos, que son como mantequilla que como por las mañanas, en el día a día, bajo el sol, bajo la luna, tropiezo con un lapicero que estaba metido en el horizonte más absoluto de una tristeza que no sabía si nadar o comer, pero estaba allí sobre la mesa, que necesitaba de mi auxilio. Yo le dije hola y no me contestó. En ese silencio ella se murió y sigo. ¿Se dan cuenta? No sé qué he dicho, pero he dicho. Pum, pum, pum. No me podía detener. Esa era la escritura automática, por supuesto, escribiendo. Y empezaron a escribir por la mañana y se dedicaron a escribir y escribir y escribir. Terminaron por la noche extasiados, habían terminado su cuaderno y dijo, wow, vamos a cambiar el mundo. Eso es el surrealismo, tiene que ver con lo onírico. ¿Sí? El, su, el surrealismo, el expresionismo, ya lo había comentado, tiene que ver más bien con la expresión íntima de nuestro ser. ¿Todo claro hasta acá? Voy a traer un poema surrealista. Hay un
bajo la técnica de la escritura automática hay varios escritores, por supuesto, que lo han realizado, entre ellos mm, Ginsberg, que es parte de la literatura bits, Allen Ginsberg, pero solamente a través de la escritura automática. Todo para el regreso a clases. Uy, ¿qué México pasó, Miguel Honduras, Miedo? 699. Ah, ya creo que es esta tontera del... Qué miedo. Vamos a colocarlo por acá. A dispositivo. Un poema de André Breton, así como coloqué hace un momento del líder Tristan Tzara del dadaísmo, acá de André Breton. ¿De dónde llega ese ruido de fuente? Sin embargo, la llave no se quedó en la puerta. ¿Qué hacer para desplazar estas enormes piedras? Ese día temblaré por perder un rastro en uno de los enredados barrios de Layo. Fue una bocanada de menta cuando iba a cumplir 20 años. Ante mí, la senda hipnótica con una mujer sombríamente dichosa. Por otra parte, los hábitos van a cambiar mucho. La gran prohibición será levantada. Una libélula correrán para oírme en 1950 en esta crucificada. El vértigo es lo más hermoso que he conocido y cada 25 de mayo, al terminar la tarde, el viejo Deleuze, con augusta máscara, desciende hacia el Chateau y se diría que baraja unas cartas de espejo entre las sombras. Si se dan cuenta, lo escribió a través de la escritura automática. Escribió y escribió y escribió. Y algo que señalaban los surrealistas es que después no se debía, que debía quedar el poema tal y cual. Hay algunos que han criticado justamente esa parte porque mm, André Breton pues no sobresalió en la poesía, como sobresalió en todas las técnicas que nos dio, sobresalió en crear este istmo tan espectacular, pero no es que haya sido el gran poeta, no se le reconoce así. El futurismo, chicos, tiene que ver con el aspecto de la percepción con respecto a los objetos de hoy. Por ejemplo, miren, justo voy a ver mi celular para darles el ejemplo y está en 1%. Mi celular es ya se habrán dado cuenta, es parte de la linternita, ¿no? Para que no sea tan sombrío. Un segundo. Cargando. Em, Está hablando del futurismo. Oda al motor, oda al celular. Antes se escribía pues por su oda al sol, oda a los dioses, oda a la musa Calíope, a la musa Talía, oda a las flores, oda a las plantas, oda a los ríos. Futurismo. ¿Cuál? Oda a los ríos, oda al motor, ¿no? Es más, acá justamente estaba viendo hace un rato este poema. Eso no. Este es, sí. Al motor maravilloso de Juan Parra del Riego. Yo que canté un día la belleza violenta y la alegría de las locomotoras y de los aeroplanos. Ese es el futurismo. Que, que serpentina loca le lanzaré hoy al mundo para cantar tu arcano, tus vivos cilindros sonámbulos, tu fuego profundo, oh, tú el motor oculto de mi alma y de mis manos, que llama enloquecida se enreda en tus fogones y hace girar la rueda líquida de la sangre y atiranta los poleas de los músculos para mecer los columpios súbitos de las sensaciones y qué electricidades, ¿no? Entonces está hablando de la corriente, la electricidad, la locomotora, los trenes, los carros, ya no se escribe, tiene el color, ¿no? El cielo, color de petróleo, zumba, el sonido, entonces todo aquello que tenga que ver con el futuro, con la rapidez, es futurista. Hoy, por supuesto, de una determinada manera, ¿no? Porque si yo pongo, no sé, cualquier cosa, y no es que ya sea futurista, ¿no?
tiene que, por supuesto, tener algunas características, ¿no? En la pintura también, ¿no? Que tiene que ver con, en la pintura con esta sensación de velocidad, de rapidez, ¿no? ¿No? Entonces, todo ello va a desencadenar esta ruptura con la tradición estética, una celebración a la era de la máquina, ¿no? Ellos iban a valorar mucho el automóvil, sobre todo, ¿no? Los autos, ¿no? Van a tener una inquietud por el tema del tiempo, por la cuarta dimensión, ¿no? Va a haber una glorificación del patriotismo, de la violencia también. Ellos van a considerar, por supuesto, que la guerra permite que haya una mejora, ¿no? Y hay sobre todo una puesta en escena acerca de la velocidad, ¿no? La velocidad es, diríamos, su símbolo, ¿no? Eh, Voy a colocar por acá, a ver. Ese Tommaso Marinetti, que fue más bien el... Cuando me dijeron que te habías marchado, a donde no se vuelve, lo primero que lamenté fue haberte abrazado más veces, muchas más veces, muchas más. La muerte te llevó y me dejó tan solo, tan solo. Bueno, esta no se expresa tanto en el poema el futurismo. Acá, en cambio, sí, en este. Canción del automóvil. Dios vehemente de una raza de acero. Automóvil ebrio de espacio que piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes. Voy a colocar. Uy, este es muy largo. No sé si, pero voy a copiar una parte nada más. Hasta ahí. Profe, Hola, hola. buenas noches. Disculpe, cuando nos referimos a paralelismo, ¿son a las oposiciones? O a eso de vida, muerte, saciar hambre. Ya. Oposiciones, ¿me dices? Sí, cuando te dicen paralelismo. Paralelismo, ¿dónde? Es que estaba entre las claves, el verso se estructura por paralelismo. ¿A qué se refiere? Ay. Ya. Tengan en cuenta que en las claves siempre se van a poner distractores. Y a veces pueden poner, no sé, por ejemplo, en César Vallejo hallamos la técnica del pastel, del pastel automático, ¿no? Y tú dices, rayos, ¿qué es la técnica del pastel automático? No me enseñaron eso. No te van a enseñar porque no existe, ¿no? Pero es un distractor. Dices, rayos, esta parte seguro no estuve atento. Igual sucede esto con el paralelismo. ¿A qué eh, no habría, mm, cuando hablamos de las características de Vallejo, ¿no? Hablamos más bien de las antítesis, ¿sí? Hablamos de los neologismos, hablamos de incluso arcaísmos, eh, hablamos del prosaísmo, ¿no? Bueno, habría un paralelismo, probablemente, no sé desde dónde, qué aspecto tendría que revisarlo, ¿no? Pero probablemente esa no sea la respuesta. Porque, por ejemplo, el profesor en la 5 te decía eh, establecimiento de paralelismo de conceptos opuestos en una de las alternativas y en la 7 te dicen los versos se estructuran por paralelismo. O sea, como que la palabra está en las dos preguntas, pero en diferente, lo toma como diferente o como... No sé, pero eso, tú ya has visto ahorita lo reviso para evidenciar bien a qué se referirá, porque paralelismo, a ver,
Profe, disculpen, una de las Permíteme. características en el estilo que te decía de los poemas humanos emplea el lenguaje de la conversación cotidiana. ¿Es de manera oral? ¿No? O sea, Claro, cuando hablamos de lo conversacional, es la oralidad, por supuesto. Ahí estamos hablando de la oralidad. Ajá, en efecto. Y acá estoy viendo de los paralelismos, pero no hay nada de paralelismo en Vallejo. Profesor, eso del paralelismo no tiene que ver con lo del salto en el tiempo, creo que era un recurso de la narrativa contemporánea. Salto en el tiempo. ¿El flashback? O Sí, algo así como que dos historias a la vez, pero que una se cuenta primero y intercala con otra. ya. Ah, ya, bueno, ahí sí. De ese lado sí, la narrativa. A ver, mira, estoy acá buscando que hay un texto bien encontrado. Mm, profesor, en las vale, características, ¿a qué se refiere a realismo decimonónico? ya. Eso, por ejemplo, sí. Todo lo que me dices, salvo lo del paralelismo, que ahorita lo estoy indagando. Sí, por supuesto, te puedo responder. Ya, permíteme un ratito, voy a colocar acá una pintura más del futurismo y voy a ir para allá, ¿ya? Voy a terminar de responder lo que me había preguntado Ariana. No sé si Ariana continúa ahí. Sí, está Ariana, claro. Sí, pero Ya, Ariana, permíteme, ahorita voy a terminar de responderte. Y permíteme un momentito, Yasumi, y no sé si también me preguntó Gabriela. Voy a terminar de responder a Ariana ya para seguir con las respuestas a lo que me hayan preguntado. ¿Y dónde está? Ya, acá. Estas dos imágenes pueden representar bien lo del futurismo. Estábamos en lo del futurismo y le estaba dando imágenes representativas de las pinturas. Si se dan cuenta, esto tiene que expresar lo de la velocidad. Porque el futurismo es eso, velocidad, quiebre, ¿no? Estamos en la época de las máquinas. Antes nos demorábamos varios días para crear algo, ahora las máquinas crean todo más rápido. Vamos a continuar con estas formas. Mm, Voy a borrar esto. Expresionismo, futurismo. Bueno, y cubismo serían los caligramas. Esto voy a colocar acá. Esto es más bien de Mallarmé. A ver. ¿No? Poemas cubistas. Esto es ya casi, esto es de Apollinaire. ¿Por qué no? Ahí está. Para variar, me estoy llenando de ventanas. Si está lajeando mi laptop. Ya miren. Esto es parte del cubismo. Estos son caligramas. Claro, acá está en otra lengua, ojo. Está en francés. Por eso realmente no entenderán. Ah, todo esto también se va a replicar en América.
Pero como había dicho al principio Ariana, Vallejo pues crea su propia estética, pero está enmarcada dentro de lo vanguardista, por supuesto. Y lo otro que te iba a señalar es que esto tiene que ver con lo espacial en el poema. Es decir, los poetas van a jugar con el espacio, los poetas vanguardistas. Por ejemplo, esta. Acá este es un poema que creo que señala muy bien lo que les estoy señalando justo ahora, ¿no? Miren, ya no escriben de corrido, sino que juegan con el espacio. Tu primavera, no, tu primera mirada de pasión, aún lo siento clavada como un puñal dentro del corazón. Y si se dan cuenta, tiene forma de un puñal, ¿no? Bueno, esos son los caligramas. Eso es todo, tiene que ver con el cubismo. Acá girándola, Guillermo de la Torre. Ya, y voy a terminar con esto y vamos a dar paso a las preguntas de Yasumi y de quién es. Ya bueno, ya terminando, ¿verdad? Me había preguntado de realismo decimonónico, ahorita te explico. Profesor, ¿Okendo de Amat también usa los caligramas? Kendo Amat también usa, sí, usa bueno, hubieran sido buenos ejemplos de lo de Kendo Amat. Sí, Kendo Amat y en general, em, sí, 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 utiliza caligramas, ¿no? Pero también juega con el espacio, ¿no? Em, Me voy a traer acá de Kendo, a ver. No todos no todo el juego de los poetas son caligramas. Es decir, si yo juego con el espacio, voy a proponer si yo juego con el espacio, voy a duplicar, diseño, diapositiva, diseño de la diapositiva, la diapositiva, y diseño de la diapositiva. Si yo, ya si yo escribo, por ejemplo, supongamos en, en, ay carambas, esta no- noche, mm, luego, frente al océano. En esta noche lluevo, creo que sería así, llueve. Bo- ¿Sería o no sería un caligrama? Esa sería la pregunta. En esta noche lluevo frente al océano. Claro que juego. Sería en esta noche lluevo frente al océano. O más o menos así se leería, ¿no? ¿Sería o no sería un caligrama? No sería un caligrama. Es decir, que yo juegue con el espacio no es necesariamente un caligrama, ¿no? Es el autor. Es simplemente jugar con el espacio. ¿Cuándo es un caligrama? Yo escribo sobre el caballo y tiene forma de caballo. Escribo sobre una persona con sombrero y tiene forma de... Escribo sobre un puñal y tiene forma de puñal. Y así. Sí. Bien, vamos ahora sí a las preguntas que me tenían. ¿Había alejamiento de realismo, de Profesor, acción? ¿el caligrama necesariamente tiene que tener la forma de lo que se habla? Claro, eso es por concepto. El caligrama es aquello que tiene la forma de lo que se habla. ¿Sí? Y a ver, experimentación, nivel, sociedad, no sé, ¿dónde está lo de
lo del decimonónico. Ahí está. Decimonónico es porque, ¿qué significa decimonónico? Hay que buscar también ahí. Decimonónico significa del siglo XIX, ¿no? Y realismo es porque el realismo se dio en ese siglo. Más adelante hay más realismo, sí, pero ya no sería decimonónico, sino del siglo XX. ¿Qué es el realismo decimonónico? Hablar de la realidad tal y cual como es. Acordémonos, pues, tenemos nuestros realistas Manuel González Prada y Clorinda Mateo de Tarne principalmente, no los únicos, por supuesto, también está Mercedes Cabello, y ellos van a intentar, el realismo es principalmente una corriente narrativa, el vanguardismo es principalmente una corriente poética, ¿no? Digo principalmente porque también hay, la vanguardia entra, por supuesto, a todos los espacios, a la narrativa, a la poesía, a la pintura, al cine, a la música, en todos los espacios, ¿no? Se difunde. Entonces, alejamiento del realismo decimonónico significa que el poeta ya no escribe desde para retratar la realidad externa, sino más bien para retratar su realidad interna. Y esta realidad interna es caótica, esta realidad interna es abstracta, esta realidad interna es una explosión, ¿no? Por eso acá César Moro, ¿no? Con tus venas de arco, de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo, con tus venas de arco, bueno, repite ahí. Entonces, em, ese es el alejamiento del realismo decimonónico, ¿no? No hay esta cuestión mm, de necesidad de escribir acerca de la realidad, ¿no? Y por supuesto, en la poesía de Vallejo encontramos en su etapa vanguardista eso, ¿no? Un subjetivismo, pero escribiendo más bien de su realidad interna, ¿sí? Por eso tenemos bueno, 900 calorías, rachas, serpentínica U del bizcocho, enjirafada al tímpano, ¿quién como los hielos? Pero no, ¿quién como los que va, ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías, azulea y ríe su gran cachaza, el firmamento gringo baja, el sol impavado y le alborota los cascos al más frío, remeda al cuco, roséis, tierno autocarril, móvil de set, que corre hasta la playa. Bien, no sé si tenga alguna otra pregunta. Ya nos quedaremos hasta aquí. Profe, del paralelismo que le estaba preguntando. Ah, ya, estuve leyendo, pero no encuentro nada. Es un distractor, entiendo, Melody. Te pregunto, en las respuestas que me dices que hay en dos, En las probablemente 7 creo que puede analizarlo. Ahí está lo que le digo. ya, y te han dado ya las respuestas y probablemente no sea la que dice paralelismo, o si es. No, es otra. La Mm, clave. ya ves. Entonces, te están señalando. Es que eso ahí, ¿no? Probablemente quien haya propuesto las preguntas, a nosotros nos piden tres, cuatro preguntas más o menos, de ahí se elige, haya sido la misma persona y haya colocado ello. Pero de todos modos voy a ver ahorita, permíteme. ¿Cuál me dijiste? ¿La 5 y la 7? La La 7 7. profesor. La 7. Ya. De un momento lo voy a pasar entonces acá ya. También podría poner la 5 pero porque ahí también te dice algo del paralelismo en una de las alternativas, para que lo pueda comparar. Claro, pero es que no es la respuesta, y si no es la respuesta es como que me dicen. Seguro no hay nada de paralelismo porque no hay paralelismo. De todos modos lo voy a colocar. A ver, a ver. Dice acá, rechinan dos carretas contra los martillos. Y a ver, ahí dice aprovechamiento de la dimensión espacial del poema, alteración de las normas gramaticales de la escritura, establecimiento de paralelismo de conceptos opuestos. Ah, ya bueno, acá se refiere a paralelismo. Si hay conceptos opuestos, ¿no? Entonces habría un paralelismo, no porque haya una característica de paralelismo, simplemente de conceptos opuestos. Entonces, un concepto opuesto hay paralelos, ¿no? En ese sentido, no se entiende como si fuera una característica especial de Vallejo o de la vanguardia, sino más bien como hay paralelos en el sentido de, supongamos,
la sol, el sol helado, el sol frío, ¿no? ¿No? Cariño, cariño doloroso, ¿no? Entonces hay un paralelismo en los opuestos. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese sentido se podría entenderlo, ¿no? Establecimiento, pero en ese poema no hay, ¿no? A eso se referiría. Creo que ya en la 7. Y ahora voy a ver la 7. Dice, el poema adquiere una forma dramática, las ideas se plantean como contrapuestas, los versos se estructuran por paralelismos. Ya no se estructuran por ningún paralelismo en ese sentido de lo que acabamos de señalar, ¿no? Un paralelismo, justamente acá, leyendo esto que te comentaba, que está acá, mira ahí, ¿dónde está? El profe no está compartiendo. Y ahora, a ver, voy a agrandarlo. No, eso creo que no es esto del paralelismo que estaba leyendo y en Vallejo, pues no sé ahí. ¿Dónde está? Ya vi. Eso no era. Era este otro texto. Esto era. Ya, pero como te digo, no hay, o sea, los versos se estructuran por paralelismo, es un distractor, no. ¿No? Entonces no sabría cómo explicarte algo que no es. Es que, profe, yo siento que la B y la C es como si juntas esos dos sería la de la 5 la que estuve leyendo, porque te decía paralelismo y algo de contrapuesto. Y la B te dice contrapuestas y la C te dice paralelismo. Es como si lo Claro, hubieran es que, separado o algo así. claro, pero claro, estás de lo que estás suponiendo, ¿no? De que son contrapuestos, estás señalando. Cuando hablan de contrapuestos, por supuesto, hablan de contrarios. Cuando hablan de paralelismos, no son contrarios, son paralelos, no es lo mismo. Tú con tu hermana están yendo en perpendicular, pero de forma paralela. Pero tú y tu hermana no son contrarias, digamos, ¿no? No habría ahí es decir, no son significados eh, idénticos, similares, no son ideas similares, ¿no? Em, ¿Qué dice acá? Acá es el poema quiere una forma dramática, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, no hay paralelismos siquiera. Por eso no entiendo tu duda del todo, estimada Yasumi. Mi duda era, profe, que en la anterior como que juntaban esos dos en uno solo, que ya que te decía establecimiento de paralelismo de conceptos opuestos. Y aquí Claro, como que los separan. En la B te dice algo de opuestos como contrapuestas y en la C te dice paralelismo. claro. Ajá, ya tú, mira. Te voy a decir así, cuando nosotros planteamos preguntas, cuando nosotros elaboramos preguntas, que nos mandan a elaborar preguntas, em, tenemos que colocar distractores, ¿sí? A veces nos inventamos conceptos que suenan, por supuesto, verosímiles. Eh, por supuesto, porque hay la idea de que si el alumno sabe, el alumno no se va a confundir. Tú probablemente has tenido tu clase de, de esta semana de literatura y no te han hablado de paralelismos. Yo no estoy hablando de paralelismos a mis alumnos. Entonces tú estás, a partir de este distractor, generándote ya un inconveniente, un problema, digamos, quiero comprender muy bien qué es esto del paralelismo. Pero lo más probable es que el docente que haya colocado esto haya estructurado estas dos preguntas. Entonces, ¿qué ha hecho este docente? En una de las preguntas ha estructurado las ideas, se plantea como contrapuestos, estructurándolo de forma en paralelismos, algo así. Y en la siguiente pregunta que ha estructurado, no por pereza, sino porque, bueno, se le ocurrió, dijo, mira, voy a dividir esta pregunta en dos. Y lo colocó uno en la B y yo en la C. Total, no son las respuestas, solamente es para distraer al alumno y diga, esto puede ser, ¿no? Eh, entonces, en uno, el docente probablemente lo ha juntado y en otro, en lugar de juntarlo, lo ha dividido y ya tiene dos respuestas.
¿no? Y ahí te estás tratando, por supuesto, entiendo tu duda y tu necesidad de entenderlo, pero te entendería más bien si sea la respuesta correcta y, y no entiendes por qué es la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, eso sí me habían preguntado, ¿no? El poema adquiere una forma dramática. ¿Por qué es correcta, profesor? Pues entonces se le explica, ¿no? Pero ni la B ni la C son las respuestas correctas. No sé si me Profe, llegas tenía a... esa mi duda, ¿por qué es dramática? Porque, o sea, mi profesor había dicho de que Vallejo dramatiza porque hay como exclamaciones o algo así. Y en la D también te decía algo de exclamaciones y yo no veo en el texto, no, bueno, no veo algo de exclamaciones. Entonces, también me trae duda eso. Ya, mira, eso sí puedo responderte. Pero el otro es que estamos tomando un tiempo que en vano porque el otro es como me preguntas, supongamos, profesor, ¿por qué el país, supongamos, no sé, em, Rey Plast, que está al norte de Perú, eh, no existe? Y yo no sabría responderte eso porque simplemente no existe, ¿no? No, pero ¿por qué no existe? ¿No? Acá una de las alternativas dice que entonces es un distractor, ¿no? Es un distractor. Ahora, lo otro, esto que me preguntas, sí, por supuesto que puedo respondértelo y bastante sencillo, ¿no? Cuando hablamos de drama, acuérdate, estamos hablando no en el aspecto coloquial. Hay que entender siempre cuando estamos hablando de literatura, sumámonos a los conceptos literarios. Cuando estamos hablando de filosofía, sumámonos a los conceptos filosóficos. Dejemos de lado nuestro ámbito cotidiano, coloquial, que por supuesto nos puede ayudar, ¿sí? En muchos aspectos, pero en otros nos va a desorientar si no estamos bien con los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por dramático? Por lo general, en ámbito cotidiano, coloquial, entendremos, oye, no seas muy dramático, ¿no? Una persona que podría ser no sé, que muy emocional, pero en un sentido ya exagerado, digamos, ¿no? Más o menos por ahí anda el concepto de lo dramático en el ámbito cotidiano, ¿no? Coloquial, ¿no? Pero en el ámbito literario, acordemos que lo dramático viene del género dramático. Y cuando hablamos nosotros de dramático, estamos hablando de teatro, ¿no? Y en el teatro, pues el drama, justamente las emociones, pero a través de diálogos. Algo que permite acá, cuando tu profesor te habrá dicho exclamaciones, no te está hablando acerca de los signos de puntuación. Oye, no, viva, no, si tú ves acá, viva, qué sé yo, viva el Perú. Ah, esto es dramático. No te está hablando de ese tipo de exclamaciones, ¿no? No considero que tu profesor te haya dicho, hay exclamaciones, signos de exclamaciones, ah, ya es dramático. No. Se está refiriendo más bien a un drama humano, ¿no? Y acá vemos un drama humano que no tiene que ver con las exclamaciones y dos, un punto muy importante, con este ámbito del diálogo. Es idiota, dice ese método de padecimiento, esa luz modulada y virulenta. Si con solo la calma hace señales serias, características fatales y acá más la parte dramática. Vamos a ver, hombre, cuéntame lo que me pasa, que yo, aunque grite, estoy siempre a tus órdenes. Esta parte intenta justamente esto del diálogo. Me acuerdo de una pregunta ahorita que vino cuando vimos el realismo de la literatura universal de Dostoyevsky y señaló, no, perdón, creo que era la primera clase, pero estaban señalando acerca de los géneros y vino un fragmento de la obra de Dostoyevsky que se repartía en diálogos y señálanos qué género expresaba esto. Y todo el mundo hubiera dicho épico porque es la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Y eso está dentro del género épico, especie de narrativa. Pero estaba en diálogos y la respuesta era género dramático. No porque haya sido un drama en el sentido que entendemos en el ámbito coloquial, sino porque estaba expresado a través de rayos, de diálogos, ¿no? Y lo diálogo en el teatro es justamente donde aparece esto del drama. Entonces hay dos cosas acá que permiten eso, ¿no? Justamente esta cuestión existencial humana, ¿no? Y lo otro es este intento de dialogar,
que en efecto está en el poema Otro poco de calma, camarada, ¿no? Donde un hombre le habla a otro. Es por ello que el poema adquiere una forma dramática, ¿sí? Y bueno, lo otro son distractores. No sé si llegaste a comprender. Sí, profe, quedó claro, gracias. Ya, listo, gracias a ti, un fuerte abrazo, Yasumi, hasta el próximo martes entonces. Cuídate mucho.